Buenas noches, compañeros, compañeras, profesora Paz. A continuación, tenemos los aportes postcoloniales latinoamericanos al estudio de los movimientos sociales. Antes de continuar, quisiera referirme un poco a la autora de este artículo. Su nombre es Juliana Flores Flores, de profesión psicóloga. Este título otorga la Universidad Católica Andrés Bello. También tiene una maestría y a la vez un doctorado en psicología social, una especialización en economía y desarrollo. Estos tres títulos la otorga la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Juliana Flores ha escrito muchos artículos científicos. Entre ellos podemos mencionar tres. Lectura no eurocéntrica de los movimientos sociales latinoamericanos. Decolonialidad y subjetividad en las teorías de los movimientos sociales. Y por último, los movimientos sociales y la crisis del desarrollismo. Una aproximación teórica desde Latinoamérica. A continuación, los aportes postcoloniales. La teoría postcolonial formó parte de las herramientas críticas de los años 80. Esta teoría trata muchos aspectos de las sociedades que han sufrido el colonialismo. En los años 80 se dio el primer punto de inflexión de los movimientos sociales, quienes pasaron de estar en la retaguardia a ocupar un lugar central en el análisis de la transformación social. Se evidenció también la fragilidad de la idea decimonónica y la separación entre las esferas económicas y políticas. Los movimientos sociales ofrecieron alternativas a la modernidad, nuevos mensajes y sistemas de acciones redefinidos. Los grupos sociales de la época, como el feminismo y los ecologistas, denunciaron su malestar y redefinieron problemas y vías para afrontarlos. Como por ejemplo, el feminismo rechazaban el principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre. Los ecologistas, en cambio, defendían activamente el medio ambiente. Por tanto, se dio la crisis de la modernidad, que pasó a ser un elemento clave para comprender el contexto de la acción colectiva contemporánea. Giddens menciona que los actores llamados a ofrecer pautas para potenciales transformaciones de las dimensiones de la actual modernidad radicalizada es el capital, el industrialismo, el poder militar y la vigilancia. Consecuencias. Entre las consecuencias podemos mencionar tres. Primero, la acción colectiva de los movimientos quedan enmarcados en un campo de resignificación que va más allá de sus demandas concretas. Segundo, una consecuencia importante de este punto de inflexión fue haber dejado sentadas las bases para que durante los 90 se construyera el vínculo entre la acción colectiva y los procesos de globalización. Tercero, los movimientos pasan a ser una clave analítica para el estudio de la crisis de la modernidad. La excepción hace la regla. Luchas periféricas ancladas a la ilustración. En el caso específico de América Latina, los análisis de la primera mitad de los 80 estuvieron marcados sobre todo por el tema de la novedad. Frente a los estudios que abogaban por el potencial innovador de los movimientos latinoamericanos en materia de democracia y participación, defendían su escaso innovador ante la crisis contemporáneas. Objetivos de los movimientos periféricos. Los objetivos de los movimientos periféricos eran cubrir las necesidades básicas. Su principal interlocutor es el Estado. Los movimientos periféricos y el Estado son actores colectivos cuyo punto de partida es el de llegada de los movimientos del norte. Laclau y Mouffe concluyeron
que la explotación imperialista y el predominio de formas brutales y centralizadas de dominación son factores que dotan a las luchas del tercer mundo de un único centro, de un enemigo claramente definido y único. Entre las luchas del tercer mundo distinguimos las luchas democráticas y las luchas populares. Luchas democráticas, propias del centro del sistema, donde las revoluciones democráticas cruzaron cierto umbral en las cuales hay una pluralidad de espacios políticos. Luchas populares, propias de la periferia, tienden a construir la división de un único espacio político en dos campos opuestos. Primero, lógica de la diferencia. Se expande y complejiza los antagonismos de los espacios públicos. Segundo, lógica de la equivalencia. Simplifica los espacios públicos. Tograun concluye que, tras el retorno de las democracias al Cono Sur, los movimientos de toda la región se abocaron a negociar con los gobiernos dictatoriales, pero no a buscar el cambio. En pocas palabras, son actores que no producen su historicidad. Estamos, pues, frente a las luchas periféricas ancladas a la Ilustración, luchas que se limitan a cubrir necesidades básicas, ganar autonomía ante el Estado, alcanzar el desarrollo económico y consolidar su débil democracia, pero difícilmente se les aplica la categoría de nuevos movimientos sociales. La lógica binaria en las teorías de movimientos. Llama mucho la atención que dentro de estos argumentos se hallen la dicotomía ilustrada. Tenemos un recuadro donde podemos observar autonomía, dependencia, atraso, desarrollo, local y global. La lógica binaria jerarquiza las dinámicas sociales según su mayor o menor distanciamiento de la tradición. Están pasando por alto los ejercicios de deconstrucción desarrollados al respecto durante los últimos años. Las propias movilizaciones son una fuente de este tipo de ejercicio. Estas acciones constituyen complejos ejercicios que desmontan la tajante separación centro-periferia. Otra fuente de deconstrucción difícil de obviar es la academia. Los estudios culturales insisten en la necesidad de contemplar el carácter global, no solo de los procesos hegemónicos de poder, sino también de las prácticas de resistencia. En la medida en que cuestionan profundamente la tesis de los últimos años, en su conjunto, podríamos considerar un segundo punto de inflexión en el análisis de la acción colectiva contemporánea. Esto nos aleja de la lógica binaria ilustrada. Eurocentrismo y modernidad. Uno de los aportes capitales de dichas perspectivas ha sido explicar el modo en que opera el complejo vínculo modernidad-ciencia. La lógica moderna marcó el proyecto de ciencia. Este a su vez consolidó a la modernidad y su episteme como las únicas posibles. A partir de este señalamiento, la modernidad pudo concebirse como una máquina generadora de alteridades. Y diríamos que la ciencia se convirtió en su principal motor. Sin embargo, hay que reconocer que con todo y su fuerza crítica, aunque tales perspectivas intuían el carácter colonial del saber experto, no llegaron a articular la relación modernidad, ciencia
colonialidad. Las dinámicas sociales, por ende, siguieron siendo diferenciadas y ordenadas según su mayor o menor distanciamiento de la tradición. Mantener vigente este esquema de jerarquización colonial supone, entre otras cosas, concebir la modernidad como un proceso totalizador que se extiende desde el centro hacia la periferia. Según Giddens, cuando el monopolio de la alfabetización deja de estar en manos de unos pocos y la balanza del tiempo ya no se inclina hacia el pasado, la reflexión deja de estar sometida a la reinterpretación y clarificación de la tradición. Se produce entonces un cambio en la naturaleza de la reflexión. Esta se convierte en la sistemática producción de autoconocimiento de la vida social, en el constante ejercicio a través del cual construimos el mundo. Este sociólogo inglés fue muy agudo en indicar que un mayor conocimiento del mundo no supone, sin embargo, su mayor control de estabilidad. Lo que caracteriza a la actual condición del saber y de la sociedad en general es la progresiva expansión de la reflexividad moderna a todos los rincones del planeta. En este sentido, más que de una condición postmoderna, como diría Lothars, Giddens habla de una radicalización de la modernidad e insiste, por tanto, en su carácter intrínsecamente globalizador. De esta manera, modernidad y globalización quedan estrechamente vinculadas. Claves postcoloniales para el estudio no eurocéntrico de la acción colectiva. Bajo la influencia de diversas corrientes críticas, nace un paradigma que permite hablar en y desde las perspectivas de las historias coloniales, y desde las historias locales a las que les fue negado potencial epistémico y en el mejor de los casos fueron desestimadas por ser conocimiento local. Una de las claves que provee el programa Modernidad-Colonialidad para cambiar radicalmente los términos del debate sobre los movimientos latinoamericanos anclados a la ilustración es la redefinición espacio-temporal de la modernidad. Ahí encontramos el Renacimiento, la Reforma, la Revolución Francesa, la Ilustración, el Parlamento inglés o Revolución Industrial. Según Dussel, el nacimiento de la era moderna se traza siguiendo la secuencia espacio-temporal. Además, Dussel toma como el momento fundacional de la modernidad. Es a partir de esa fecha cuando Europa, entonces sitiada por el mundo musulmán, se convierte en centro del mundo. De acuerdo a esta interpretación, Portugal y España, y con ellas el siglo hispánico, en vez de ser asociadas al decadente fin de la Edad Media, son protagonistas de lo que en el programa Modernidad-Colonialidad denomina la primera modernidad. Latinoamericano ha sido parte de la modernidad desde el momento mismo de su constitución. La posición periférica que jugó al inicio de la conformación del sistema mundo fue crucial para la emergencia y posterior consolidación de la racionalidad moderna. Arturo Escobar y Sonia Álvarez plantean que la crisis del desarrollismo iniciada en Latinoamérica a finales de los 60 desemboca 20 años después de un sinnúmero de movimientos sociales, cuyo horizonte muchas veces fue construir alternativas a ese modelo de cambio. Tenemos las comunidades negras, las comunidades indígenas. Escobar y Álvarez
invitan a recordar los años 80 latinoamericanos, no solo como la década perdida, sino también como la década ganada en materia de acción colectiva. Quijano dice, la idea es analizar la colonialidad del poder entendida como la clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza, que tiene origen y carácter colonial, pero ha probado ser más duradero y estable que el colonialismo en cuya matriz fue establecido. Por último, surge la preocupación de comprender el modo como los movimientos latinoamericanos están desarrollando estrategias para construir un lugar de enunciación propio que los aleje de la explosión liberadora de identidades, sin caer por ello en la dinámica esencialista que hasta ahora le negó estatus epistémico a su historia, a sus historias locales. Gracias.